Bienvenidos a la historia de uno de los casos más extraños jamás registrados: las montañas del norte de la Cascada, en el estado de Washington. Antes de comenzar, déjame un comentario desde donde nos escuchas y la hora exacta en que escuchaste esta historia. Queremos saber en qué momento del día o de la noche se reciben estas historias documentadas. El 12 de octubre de 1959, a las 3:07 de la madrugada, la radio chispeó. Marlene Voss, la telefonista de noche de la estación de guardabosques del Bosque Nacional Olympic, testificaría más tarde que la voz al otro lado del teléfono era apenas reconocible como la del guardabosque superior Harlan Mercer. «Algo anda mal en este lugar», había dicho la voz. La estática interrumpió la comunicación durante 12 segundos antes de que la voz de Mercer volviera. «Las coordenadas no coinciden con ninguna investigación. Esta cabaña no está en ningún mapa». Luego, la radio permaneció en silencio durante 23 días. La desaparición del guardabosques Harlan Mercer podría haberse perdido en la inmensidad del noroeste del Pacífico si no hubiera sido por el diario encontrado en la operación de búsqueda posterior. El cuaderno forrado en piel abarcaba desde el 9 de octubre hasta el 2 de noviembre de 1959, 11 días después de la última transmisión por radio de Mercer. Según el Servicio Forestal, el equipo de búsqueda que descubrió el diario nunca localizó al guardabosques Mercer. Lo que hace que este caso sea tan perturbador es la inconsistencia en los informes oficiales. Las coordenadas donde se encontró el diario no coinciden con ninguna cabaña o estructura estudiada por el Servicio Forestal antes o después, pero el diario de Mercer detalla, con una escritura cada vez más errática, una cabaña de 2 pisos, con cimientos de piedra acurrucada en un claro. Una cabaña que nunca existió en ningún registro oficial. Harlan Mercer había sido guardabosques en el Bosque Nacional Olympic durante 17 años antes de desaparecer. Sus compañeros lo consideraban sistemático, prudente y excepcionalmente conocedor del área que patrullaba. Si alguien conocía cada pulgada de la parte norte, era Harlan. El antiguo supervisor forestal Vernon Whitaker dijo en una entrevista en 1961. El hombre podía recorrer esos bosques con los ojos vendados. Eso es lo que hace tan perturbador su informe final. El otoño de 1959 había sido excepcionalmente frío y lluvioso en el noroeste del Pacífico. Los pluviómetros de Seattle han registrado un 142% más de lluvia de lo normal en septiembre y octubre. Los ríos estaban desbordados y algunos caminos madereros habían sido destruidos por completo. Fue en una patrulla de rutina para evaluar los daños de la tormenta que el guardabosques Mercer notó por primera vez lo que llamó una anomalía en sus notas de patrulla. El 9 de octubre, 3 días antes de su última emisión de radio, Mercer escribió: «Localicé un camino extraño que parte hacia el noroeste desde el Mojón 27 en Coldwater Road. El camino parece recién transitado a pesar de la lluvia. No aparece en las cartas topográficas actuales. Mañana reviso si el tiempo lo permite». El diario del día siguiente dice: «El tiempo se aclaró por un rato. Seguí el camino sin marcar unas 3-7 millas desde la carretera. El camino está bien transitado, pero no está mapeado como una ruta recreativa o de servicio forestal. Noté un silencio inusual. Ni pájaros, ni vida salvaje en la última milla. Volveré con el equipo adecuado para cartografiar esta zona mañana». Lo que el guardabosques Mercer descubrió el 11 de octubre alteraría para siempre el tono de sus informes habitualmente clínicos. Su entrada en el diario de ese día ocupa 4 páginas e incluye múltiples bocetos. La letra, generalmente cuidada, se va agitando a medida que la entrada avanza. Estructura situada en 47 grados 51 4N 123 grado 40 87 W, cabaña de 2 pisos, de 24x36 pies, exterior de tablillas de cedro sobre cimientos de piedra. La construcción se ve en buen estado, aunque no existen propiedades privadas ni construcciones permitidas en el área. No hay acceso para vehículos. La carretera más cercana está a 3-7 millas al sureste. Más adelante, en la misma entrada, la inspección perimetral no arroja más inconsistencias. Los materiales de construcción se ven desgastados, como si hubieran estado expuestos durante décadas. Pero las hojas muertas y la basura del bosque alrededor de los cimientos sugieren que algo fue construido aquí recientemente. No hay caminos trillados en la tierra circundante.
A pesar de que el camino principal parece muy transitado, no sale humo por la chimenea, aunque la chimenea interior se puede ver por las ventanas. No responde a las llamadas verbales. El protocolo de Mercer habría exigido la denuncia inmediata de una estructura no autorizada, su documentación y notificación a sus superiores. En cambio, su diario señala que acampó a unas 300 yardas de la cabaña y planeó inspeccionarla más de cerca a la mañana siguiente. Su grabación de radio de esa noche solo decía patrulla de rutina. La entrada del diario del 12 de octubre, su última transmisión por radio, comienza con normalidad. El amanecer fue a las 6:23. Niebla baja y densa que reduce la visibilidad a menos de 50 yardas. Temperatura 38 grados. Todavía visible en la niebla, no se detectaron signos de habitabilidad en la guardia nocturna. A las 9:30, Mercer anotó: aproximándome a la cabaña directamente. Puerta sin llave. El interior está iluminado. Muebles, enseres, pertenencias. La leña apilada al lado de la chimenea está seca. La ceniza y la rejilla están frías, pero las provisiones frescas en la cocina están intactas. Algunos libros en las estanterías, sobre todo manuales de topografía e historia local. No hay fotos ni identificación a la vista. Lo que Mercer descubrió a continuación parece haberlo inquietado. Su escritura se vuelve más errática y algunas palabras están tachadas o reescritas varias veces. Encontré un libro de registro de guardabosques en el escritorio. Boleto fechado en 1959 hasta el 11 de octubre. La escritura coincide con la parte muy tachada. Esto es imposible. Las hojas detallan una ruta de patrulla exactamente como la mía. La última entrada detalla el hallazgo de un camino sin señalizar que lleva a este lugar. La cabaña está llena de mi equipo, tal como lo dejaría. La chaqueta colgada al lado de la puerta es exactamente igual que la de dotación, con mi parche de servicio y número de identificación. El resto de la entrada del 12 de octubre es una serie de notas cada vez más dispersas. Mercer indica que las coordenadas que anotó sitúan la cabaña en medio de un barranco imposible, teniendo en cuenta el mapa llano en el que se encontraba. También notó que su brújula giraba sin control dentro del edificio cuando se colocaba sobre ciertas áreas. A las 15:17, Mercer anotó su decisión de llamar por radio en busca de auxilio. Esto coincide con la transmisión que escuchó la operadora Marlene Voss. El diario señala que pretendía hacer un perímetro y esperar refuerzos. La última línea de la entrada de ese día dice: observaremos desde la línea de árboles hasta que llegue el refuerzo. Algo va mal con las dimensiones de este lugar. Las sombras se arrastran por dentro. Las partes más escalofriantes del caso se revelan en las entradas posteriores, las que fueron escritas tras el último contacto por radio del guardabosques Mercer. Aunque el personal del servicio forestal desestimó esto como invenciones o signos de angustia mental, múltiples exámenes forenses del diario, realizados entre 1960 y 1968, verificaron la misma tinta y escritura en todo el diario. 13 de octubre. Aún no hay rastro del equipo de apoyo. La radio solo sintoniza estática. Dormí por turnos toda la noche. El habitante de la cabaña no aparece. Intenté salir esta mañana para alcanzar el coche patrulla, pero el camino ahora va más allá de donde solía terminar. Caminé 3 horas antes de darme cuenta de que solo estaba dando vueltas. Mis marcadores de árboles me guiaron de regreso al claro. La cabaña intacta. Probaré otra dirección mañana. 14 de octubre. La confusión del camino persiste. Cada intento de huir me trae de vuelta al claro, sin importar la dirección que tome. Las agujas de la brújula mienten. El sol desmiente al reloj. Las configuraciones de nubes se repiten exactamente cada hora. La cabaña está vacía, pero cada mañana hay señales de que alguien ha estado allí. Hoy había café recién hecho en la cafetera, pero no preparé nada. Para el 16 de octubre, las notas de Mercer indican que se había resignado a permanecer en la cabaña, en lugar de seguir intentándolo en vano o durmiendo a la intemperie. El precio psicológico se hace evidente en sus palabras. El sueño se siente diferente dentro de estas paredes. Los sueños son claros y recurrentes. Me observo desde la línea de árboles mientras me acerco a la cabaña por primera vez. La mirada se mueve. Adentro, afuera. Afuera, adentro. Los bordes son finos. Una entrada especialmente perturbadora del 19 de octubre dice: encontré otro diario hoy, escondido entre el colchón y el armazón de la cama en el dormitorio.
El contenido es el mismo que mis entradas actuales hasta ayer. La escritura es mía. El papel y la encuadernación son iguales al servicio forestal. La última página tiene una entrada del 26 de octubre que aún no he escrito. Ya no leeré más. Lo metí en mi mochila. El enigma se intensificó cuando los archivos del servicio forestal revelaron que en realidad se envió un equipo de búsqueda el 13 de octubre, el día después de la última emisión de Mercer, según una investigación interna de 1962. Liderado por los guardabosques Donovan Walsh y Seymour Gideon, el equipo dijo que habían seguido las últimas coordenadas conocidas de Mercer, pero no pudieron encontrar ningún camino que coincidiera con la descripción. Tras 4 días de búsqueda en condiciones meteorológicas adversas, la operación se degradó de rescate a recuperación. Pero el diario de Mercer continúa durante este tiempo, narrando una experiencia cada vez más surrealista. 21 de octubre. El tiempo se arrastra aquí. El reloj se detuvo a las 3:17. Es la hora de la llamada de radio de hace 5 días. Pero se siente más. La cabaña parece hincharse por la noche. Conté los pasos desde la puerta principal hasta la pared del fondo. 37 de noche, 22 de día. Las dimensiones deberían ser imposibles, dadas las medidas exteriores. 23 de octubre. Hoy descubrí arañazos en el interior del armario. Marcas de conteo agrupadas de 5 en 5. Conté 142 marcas. Debajo de ellas, con una letra parecida a la mía. Ciclos cerrados. Empecé a oír una voz anoche a través de la rejilla de la calefacción. La voz es la mía, leyendo mis diarios antes de escribirlos. Para el 25 de octubre, la escritura de Mercer ya revela signos extremos de falta de sueño y posible colapso mental. La cabaña, dice, respira y asegura haber visto doblarse sobre sí misma a las 3:17 de la mañana todos los días, para mostrar las mismas habitaciones en arreglos imposibles. La entrada del 26 de octubre es especialmente reveladora, ya que parece predecir la futura entrada que Mercer había descubierto en el diario secreto una semana antes. Varación, el guardabosques, llega mañana. Miro desde los árboles mientras encuentra el camino. He dejado todo como me lo dejaron. El ciclo necesita continuidad. Tal vez esta vez sea diferente. Tal vez esta vez le diré que se vaya. El 29 de octubre, Mercer redactó lo que parece ser su momento de claridad. Ahora veo. Esta no es la primera cabaña. Es la única cabaña vivida una y otra vez. El servicio forestal hallará este diario, como lo hallaron antes. Rechazarán estas entradas. El próximo guardabosques vendrá. Las coordenadas no van a ninguna parte hasta que tengan que ir a alguna parte. El camino se abre cuando debe abrirse. La última entrada, del 2 de noviembre, es de una sola línea. Saliendo ahora. Creo que veo que viene hacia acá, a través de los árboles. Cuando el diario fue descubierto, el 4 de noviembre de 1959, estaba en una mochila estándar del servicio forestal en el hueco de un gran cedro. El equipo de búsqueda, que había estado peinando la zona durante más de 3 semanas, insistió en que habían registrado esa zona en particular varias veces. Lo peor, las coordenadas anotadas en el diario de Mercer para la supuesta ubicación de la cabaña apuntaban directamente a una pared de roca desnuda que caía más de 200 pies hasta el lecho de un río. El geólogo senior Hamilton Pierce, del Servicio Geológico de EEUU, dijo que el terremoto fue inusual y que el Servicio Geológico estaba investigando. A quien se consultó en el caso en 1960, verificó que la topografía del lugar había permanecido inalterada durante al menos 5100 años y que nunca había existido un claro o una estructura de cimentación en el lugar. El informe oficial del 18 de noviembre de 1959 declaró desaparecido al guardabosques Harlan Mercer, presuntamente muerto por exposición o accidente en acto de servicio. El diario fue catalogado como evidencia y archivado en la sede regional del Servicio Forestal. En 1968, al estar microfilmando archivos históricos, los archivistas notaron que el periódico no se encontraba donde debía estar, aunque figuraba en el inventario. Lo que hace que este caso sea especialmente inquietante no es solo la desaparición de un guardabosques experimentado o el hallazgo de un diario extraño, sino lo que sucedió después, en las décadas siguientes. En 1963, el guardabosques Donovan Walsh, quien había estado en la búsqueda inicial de Mercer, presentó un informe de incidente.
por el cual se había topado con un camino sin señalizar que partía hacia el noroeste desde el mojón 27, en Coldwater Road, precisamente la ubicación mencionada en la primera entrada del diario de Mercer. El informe de Walsh dice que lo siguió por 1 milla antes de dar la vuelta por la noche que se acercaba. Su pedido de una investigación de seguimiento fue rechazado por el supervisor Whitaker, quien se retiró el mes siguiente. En 1967, 2 mochileros dijeron que se habían refugiado en una cabaña abandonada durante una tormenta repentina. Las coordenadas que dieron los situaban en una parte del Bosque Nacional Olympic sin estructuras conocidas. Cuando los guardabosques llegaron 3 días después, no había cabaña ni claro, solo bosque y maleza intactos. Tal vez lo más importante sea el informe que realizó en 1972 la guardabosques Yulene Caldwell, que desconocía el caso de Mercer. Mientras llevaba a cabo un estudio de vida silvestre, dijo que había descubierto un diario en descomposición dentro de un cedro hueco. Según él, el diario era de un guardabosques anónimo, que detallaba una cabaña que se encontraba en el mismo lugar que muchas otras cabañas. Antes de que pudiera volver a la estación de guardabosques con esta prueba, un alud repentino obligó a evacuar de urgencia su equipo de estudio. El diario se perdió en la evacuación. La última asociación verificable con el caso Mercer se produjo en 1981, cuando una revisión ordinaria de los archivos de personal del Servicio Forestal descubrió una anomalía en el directorio de personal del Bosque Nacional Olympic. En los guardabosques del Distrito Norte surgió el nombre de Harlan Mercer, contratado el 9 de octubre de 1980, exactamente 21 años después del hallazgo inicial del camino sin nombre por parte de Mercer. Cuando se le preguntó, el secretario administrativo a cargo de los registros no recordaba haberlo incluido, y no se pudo encontrar ningún archivo de personal. La entrada se atribuyó a un error administrativo, posiblemente causado por alguien que accedió a registros antiguos mientras actualizaba el sistema. El lugar donde Mercer desapareció fue en gran parte reclamado por la naturaleza en las décadas posteriores. En 1984, una gran tormenta provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en toda la zona, reconfigurando para siempre muchas características topográficas. Coldwater Road fue desviada y el mojón 27, el punto de referencia en el informe original de Mercer, ya no aparece en los mapas. ¿Qué le ocurrió al guardabosques Harlan Mercer? La versión oficial no ha cambiado. El accidente de un viejo hombre de campo que se perdió en condiciones extremas, con las entradas de un diario que mostraban el deterioro mental de un hombre que se enfrenta a la muerte en soledad. Las alusiones a arquitectura imposible y anomalías temporales son producto de la hipotermia, la cual induce alucinaciones y distorsiones cognitivas. Pero algunas cosas se niegan a encajar en esa explicación. El peritaje forense que determinó que todas las entradas del diario fueron escritas con la misma tinta y la misma mano, los relatos coincidentes de testigos no relacionados que informaron haber presenciado fenómenos similares en la misma área general durante décadas, la aparición del nombre de Mercer en los registros de personal 21 años después de su desaparición. En 1962, en la investigación interna, uno de los compañeros de Mercer dio un testimonio que luego fue censurado del informe final. El guardabosques Edmund Kovat dijo: Harlan me dijo algo la semana antes de desaparecer que no tomé en serio en ese momento. Dijo que había tenido el mismo sueño una y otra vez, que estaba en el bosque y se encontraba en una cabaña. Dijo que en el sueño siempre pensaba lo mismo. Esta vez le diré que no se vaya. Le pregunté qué quería decir, pero él simplemente negó con la cabeza y dijo que probablemente era por estar demasiado tiempo solo en el bosque. Tal vez la teoría más plausible, si es que se puede usar plausible, en este caso, sea la de la doctora Lydia Montgomery, una geofísica que investigó anomalías magnéticas en la península olímpica a finales de los años 60. Aunque su estudio se enfocó en anomalías de navegación que afectaban a las aeronaves, identificó ciertos puntos ciegos en tierra donde las lecturas magnéticas se volvían erráticas. En una nota al pie de sus resultados publicados, se refirió al caso Mercer en particular. Algunos puntos del área estudiada presentan características compatibles con puntos de plegado teórico del espacio-tiempo, zonas donde las leyes de la física clásica del espacio tridimensional pueden funcionar localmente bajo parámetros diferentes. Estas anomalías son más bien fluctuantes que constantes, lo que explica por qué es tan difícil encontrarlas y registrarlas de forma reproducible.
Si el relato del guardabosques Mercer se cree al pie de la letra, podría haber presenciado tal cosa. La carrera de la doctora Montgomery se vio afectado tras la publicación de su estudio y dejó de investigar en esta área poco después. Sus cuadernos de campo y datos en bruto se archivaron en la Universidad de Washington, pero al parecer se perdieron en un incendio en una instalación de almacenamiento en 1973. Los bosques de la península Olympic siguen atrayendo a excursionistas, campistas y amantes de la naturaleza de todo el mundo. A veces los turistas cuentan cosas raras, silencios anormales, caminos que dan vueltas donde no hay necesidad, la sensación de ser observado desde la copa de los árboles. Los guardabosques del parque suelen atribuir estas historias a la naturaleza desconcertante de los bosques antiguos, donde los árboles gigantescos pueden bloquear los puntos de referencia y crear cámaras de eco naturales. La nueva política del Servicio Forestal exige que los guardabosques patrullen en parejas en el área donde Mercer desapareció. Cuando se le preguntó acerca de este protocolo en una revisión presupuestaria en 1993, el supervisor regional Carlton Merritt dijo que era un procedimiento de seguridad estándar para áreas especialmente remotas. Pero los documentos internos adquiridos a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información en 1997 muestran una instrucción diferente. Se instruye al personal para que informe inmediatamente cualquier estructura no cubierta por los mapas de levantamiento actuales y para retirarse a las estaciones de guardabosques establecidas sin mayor investigación. El caso Mercer se cerró formalmente en 1969, 10 años después de su desaparición, cuando expiró el plazo legal para mantener abiertas las investigaciones de personas desaparecidas. La última vez que se vio el diario fue en la caja de archivos 47C en la Oficina Regional del Bosque Nacional Olympic. Cuando los periodistas la buscaron en 1985 para un reportaje retrospectivo sobre crímenes sin resolver del noroeste del Pacífico, se les dijo que el archivo solo contenía informes policiales de rutina. No había ningún diario en el inventario. Lo que siguió desafió toda explicación. Un guardabosques con perfecta reputación y profundo conocimiento del territorio, que descubrió algo que no está en ninguna parte, y en todas partes en los bosques profundos de la península Olympic. Una cabaña que surge donde no debería ser posible. Una cabaña que, según las últimas teorías de Mercer, existe en algún lugar más allá de nuestra realidad, accesible solo para aquellos que tropiezan con el camino correcto en el momento preciso. Para quienes patrullan los bosques en la actualidad, la desaparición de Mercer se ha hundido en el folclore de la naturaleza, un cuento de advertencia sobre los peligros del aislamiento y la naturaleza implacable del campo. Pero en algunas estaciones de guardabosques del noroeste del Pacífico persiste un protocolo no escrito. Si encuentras un camino no mapeado cerca de los mojones antiguos, marca tu posición con precisión, informa de inmediato la anomalía y bajo ninguna circunstancia, sigas el camino. En el invierno de 1962, casi 3 años después de la desaparición de Mercer, un equipo de levantamiento que estaba mapeando patrones de erosión cerca de la zona de búsqueda original hizo un descubrimiento inusual. En una pausa de una intensa tormenta invernal, el jefe de equipo Garrison Westfield vio luz a través de la ventana de una cabaña a media milla de distancia. Dadas las circunstancias peligrosas, decidió no explorar. Simplemente anotó las direcciones de la brújula y la distancia aproximada. Cuando el tiempo mejoró al día siguiente, el equipo solo encontró un bosque intacto en la dirección que Westfield había señalado. No había nada a la vista que se pareciera a una estructura o a un edificio. En sus notas de campo, que luego entregó con el informe geológico del equipo, Westfield anotó: posible fuente de luz avistada el 14 de noviembre de 2062. Dirección 293 grados del punto de campamento alfa. Distancia aproximada: 0.5 millas. La posterior búsqueda no encontró ninguna estructura o rastro de actividad humana. Extraño fenómeno que tal vez sea un reflejo de las propias luces del equipo de filmación en el techo de nubes bajas en situación de tormenta. Una nota escrita a mano al margen de esta entrada aparentemente añadida en el momento de la revisión. O vio lo que vio Mercer. Evalúe la redistribución de personal de los estudios del Distrito Norte. BW. Las iniciales coinciden con las de Vernon Whitaker, que había sido el supervisor de Mercer y se retiró en 1963. Los bosques de la península Olympic albergan secretos, árboles milenarios que crecieron antes de la llegada de los europeos, valles escondidos casi vírgenes,
Vida salvaje rara vez vista por el hombre. Entre quienes trabajan estos bosques, aún perdura el conocimiento tácito de que algunas cosas no se pueden explicar. Algunas vivencias se guardan en la intimidad, compartidas solo entre quienes puedan comprender. En 1999, al renovar la sede del Parque Olympic, unos obreros encontraron un sobre sellado detrás de un panel suelto en lo que había sido la oficina de Vernon Whitaker. El sobre, amarillento por el tiempo, contenía solo una hoja de papel en la que estaba dibujado a mano un mapa. En el centro había un pequeño rectángulo etiquetado como Anomalía, con las mismas coordenadas que las del diario de Mercer. En la parte inferior, con tinta desvanecida, regresa cada 21 años. Próxima ventana, octubre de 2001. Dios mío, perdóname por lo que he hecho. Se desconoce el paradero de este mapa. Cuando se les llamó para comentar, la Administración del Bosque Nacional Olympic dijo que no estaban al tanto de tal documento. Tal vez la última palabra sobre el caso Mercer la tenga la doctora Montgomery en una entrevista poco conocida, justo antes de su muerte en 1988, comentó: «El mundo es más extraño de lo que nuestras ciencias pueden explicar. Existen lugares, puntos en el espacio, en los que la realidad misma parece doblarse, arrugarse, no para siempre, sino en ciclos, como la tela que se acumula cuando algo invisible la empuja desde un lado que no podemos ver». Lo que el guardabosques Mercer vio podría haber sido solo un instante en que nuestro mundo rozó otra versión de sí mismo. Los senderos del Olympic National Forest son algunos de los más bonitos de América. Millones de personas recorren estos bosques milenarios de forma segura cada año. Pero entre los guardabosques veteranos de la zona persiste un código tácito. Si tus mapas y tu brújula no coinciden, confía en tu brújula. Si tu brújula da vueltas, retrocede sobre tus pasos. Y si alguna vez te encuentras en un camino que no estaba allí antes, que te lleva a un claro demasiado perfecto con una cabaña demasiado familiar, no entres. Si puedes, marca el lugar y date la vuelta y no mires atrás. Porque en algún lugar allí, en esos bosques oscuros, si ciertas teorías son correctas, el guardabosques Harlan Mercer podría seguir observando desde una ventana o desde la línea de árboles, esperando que el próximo viajero rompa el ciclo o se convierta en parte de él. La última referencia pública al caso es en un memorando del Servicio Forestal del 7 de junio de 1968. Se recuerda a todo el personal que hablar con personas no autorizadas sobre el caso de Mercer es una violación de los protocolos de confidencialidad. La sentencia oficial no ha cambiado. El guardabosques H. Mercer está desaparecido en acto de servicio, presuntamente muerto por causas naturales. Toda la documentación especulativa ha sido retirada de los archivos permanentes de acuerdo con la Directiva 173. El memorando está firmado por el director regional Conrad Blackwood, quien no estuvo involucrado en el caso original, pero al parecer, revisó el material justo antes de que fuera programado para la microfilmación, el mismo proceso en el que supuestamente se perdió el diario. ¿Qué le pasó en realidad al guardabosques Harlan Mercer en aquellos bosques en octubre de 1959? Simplemente se perdió y murió a la intemperie. ¿Sus entradas de diario mostrando una mente que se desmorona bajo condiciones extremas? ¿Descubrió algún fenómeno inexplicable que escape a nuestra comprensión de la realidad física? ¿O hay algo en esos bosques ancestrales que a veces se revela un lugar que existe junto al nuestro, pero que solo se puede alcanzar en momentos específicos y por personas concretas? Los bosques tienen sus misterios, los caminos sus estaciones, y a veces, cuando la luz se filtra a través del dosel gigante, las sombras parecen dibujar formas que no deberían existir, considerando la ubicación de los árboles que las proyectan. Los guardabosques ahora patrullan en parejas, los mapas se actualizan estacionalmente, y si alguien encuentra un camino no mapeado, el protocolo exige una notificación inmediata sin más indagaciones. En algún lugar de esos bosques dicen, hay una cabaña que solo se revela cuando así lo decide. Y en su interior tal vez, un guardabosques aún vela, anotando entradas en un diario que algún día volverá al mundo, un testimonio de lo imposible que desafía todo lo que pensamos saber sobre la naturaleza de la realidad misma. En las décadas que siguieron a la desaparición de Mercer, muchas personas, tanto oficiales como aficionadas, han tratado de reconstruir lo que pudo haber ocurrido en aquellos bosques.
Los datos del Servicio Meteorológico Nacional de octubre de 1959 muestran un patrón inusual del clima sobre la península olímpica durante el mes. Un sistema constante de baja presión que generó lo que los meteorólogos llaman una anomalía atmosférica estacionaria. Las agujas de los barómetros en las estaciones meteorológicas de toda la zona oscilaron erráticamente, especialmente en las primeras horas de la madrugada entre las 3 y las 4 a. Aunque estas lecturas fueron descartadas en ese momento como errores del instrumento, el análisis retrospectivo de 1976 sugirió que podrían estar señalando lo que el físico Dr. Abraham Silverstein los llamó eventos de distorsión gravitacional localizada. Las implicaciones de estos fenómenos, si es que existen, aún se debaten en la comunidad científica. Las ecuaciones teóricas predicen que ciertas alineaciones de condiciones geológicas, magnéticas y atmosféricas podrían generar pequeñas regiones localizadas donde el espacio-tiempo se comporta según parámetros diferentes. Los bosques antiguos de la península Olympic combinan depósitos de suelo rico en hierro, rocas magnéticas antiguas y patrones climáticos aislados que podrían crear anomalías teóricas como esta por un corto tiempo. Una parte del caso Mercer, que rara vez se menciona en los registros oficiales, son las extrañas transmisiones de radio que la estación de guardabosques capturó en los días posteriores a la desaparición de Mercer. La despachadora nocturna Marlene Voss, quien recibió la última transmisión oficial de Mercer, dijo que luego escuchó 3 llamadas más entrecortadas en la frecuencia del guardabosques. Estas ráfagas de transmisión estática estaban codificadas con lo que Voss llamó fragmentos de frases al revés o superpuestas. La tecnología de 1959 no tenía forma de analizar adecuadamente tales anomalías de audio, pero Voss mantuvo hasta su jubilación en 1981 que reconoció la voz de Mercer en estas transmisiones distorsionadas. En su testimonio jurado en la investigación interna de 1962 dijo: "Lo que me impactó no fue solo oír la voz de Harlon días después de que habíamos perdido toda esperanza. Fue como si en una de las emisiones estuviera respondiendo a preguntas que aún no había formulado, como si estuviera manteniendo una conversación que aún no había tenido lugar". Esta afirmación fue eliminada del informe final. La búsqueda de Mercer involucró a más que solo empleados del servicio forestal. Voluntarios locales de pueblos cercanos se sumaron al trabajo, entre ellos varios miembros de la tribu nativa americana Quinault, cuyas tierras originales cubrían partes de lo que ahora es el Bosque Nacional Olympic. Según un artículo del Boletín Tribal de 1963, el viejo Joseph Silverwolf había advertido que no se aventuraran en ciertas partes del bosque durante la luna menguante de octubre de 1959. Cuando un periodista del Seattle Times lo entrevistó en 1965, Silverwolf dijo: "Nuestras historias tratan sobre lugares en los bosques donde el mundo se adelgaza, donde uno podría entrar en otro lugar, en otro tiempo. Estos sitios no permanecen estáticos, vagan como sombras según la estación. Los viejos conocían la manera de eludirlos". Cuando se le preguntó por el caso Mercer, Silverwolf dijo: "Ese guardabosques descubrió uno de los lugares débiles. Tal vez todavía esté allí, o tal vez esté en todas partes a lo largo de ese camino ahora. El tiempo no camina derecho en esos lugares". La posible relación entre el saber indígena y los sucesos extraños que acompañaron la desaparición de Mercer fue descartada por los investigadores oficiales. Pero los memorandos internos del Servicio Forestal de 1964 revelan que ciertas porciones del Bosque Nacional Olympic fueron designadas en secreto como zonas prohibidas a las que solo se permitía el acceso al personal autorizado. La razón expuesta fue sensibilidad ecológica, pero los bordes de estas zonas coinciden con áreas tradicionalmente evitadas por cazadores-recolectores nativos, de acuerdo con estudios antropológicos de la década de 1950. Estas zonas cerradas se reabrieron silenciosamente al público en la década de 1980, pero algunas partes permanecen sujetas a cierres estacionales rotatorios que nunca se anuncian públicamente. Las anomalías topográficas en las coordenadas que Mercer dijo haber descubierto la cabaña son otro punto intrigante del caso. En 1961, el cartógrafo del Servicio Forestal Wallace Tornon trató de resolver las contradicciones entre el diario de Mercer y la realidad. Su informe, desclasificado hasta 1977, llega a esta conclusión: si las coordenadas del guardabosques Mercer son correctas, entonces el terreno que describió no puede existir en ese lugar.
Pero he encontrado una anomalía. Si movemos sus coordenadas 0,37 millas al oeste-noroeste y las superponemos a los levantamientos topográficos de 1937, encajan exactamente con el claro que describió. Esta zona fue modificada por un deslizamiento de tierra en 1941 que creó el barranco actual. En realidad, el guardabosques Mercer dio coordenadas para algo tal como existía 22 años atrás. El informe de Thornton termina con una pregunta sin respuesta. ¿Cómo pudo Mercer conocer las coordenadas exactas de un claro que no había existido durante más de 2 décadas antes de que naciera? El bosque mismo se niega a ser completamente explorado. En 1979, un equipo de la Universidad de Washington intentó hacer un estudio geológico y magnético completo de la región alrededor de las últimas coordenadas conocidas de Mercer. Según su informe preliminar, los fallos del equipo acosaron la expedición desde el principio. Las brújulas giraban sin control, las baterías se agotaban en un abrir y cerrar de ojos, y los grabadores solo grababan estática o silencio incluso cuando los miembros del equipo hablaban directamente a los micrófonos. Tras 3 días de intentos cada vez más desesperados por obtener datos utilizables, el equipo tuvo que abandonar el proyecto cuando 2 miembros se desorientaron severamente, incluso en condiciones climáticas despejadas, y afirmaron haber caminado en círculos durante 4 horas, mientras pensaban que iban en línea recta. La universidad se negó a financiar una expedición de seguimiento, aduciendo resultados iniciales no concluyentes y pérdidas sustanciales de equipo. Tal vez algo en los bosques de la península Olympic que no se puede entender. Los árboles viejos, algunos de más de 1000 años, forman un dosel tan espeso que la luz solar alcanza el suelo del bosque solo en manchas efímeras. El sonido se propaga de forma extraña, a veces llegando muy lejos, otras veces perdiéndose en los troncos musgosos y la maleza. La niebla aparece y desaparece con una inquietante rapidez. El tiempo mismo parece transcurrir de manera diferente en ese lugar. Los excursionistas a menudo describen la experiencia desorientadora de sentir que han estado en un camino durante horas solo para descubrir que solo han pasado minutos en sus relojes, o viceversa. La mayoría lo achaca a los efectos mareantes de la naturaleza. Pero para quienes conocen el caso Mercer, estas historias resuenan con algo más que eso. En 1987, el guardabosques retirado Seymour Gideon, quien había estado en la búsqueda inicial de Mercer, dio una entrevista a un pequeño periódico local en Port Angeles. Poco mencionada en los informes oficiales del caso, esta entrevista podría representar el testimonio de primera mano más perturbador relacionado con la desaparición de Mercer. El 4.º día me alejé un momento de mi equipo, solo un instante, ¿comprende? No estaba a más de 30 yardas de distancia de los demás, pero ya no podía oírlos. El bosque estaba en silencio. Había un camino que no había visto antes, alejándose entre la maleza. Lo seguí tal vez 100 yardas, y el bosque se abrió en un pequeño claro. No había cabaña, ni rastro de ella, solo una piedra plana del tamaño de un plato, justo en el centro del claro. Sobre la roca había una placa del servicio forestal. Reconocí el número de inmediato, era el de Harlon. Pero aquí está lo que todavía me despierta por la noche. La insignia era nueva, brillante, sin un rasguño, y la suya había estado bastante gastada, con un rasguño profundo en la esquina inferior derecha, donde se había enganchado en una cerca años atrás. Estiré la mano para tomarla, y algo me observó desde los árboles. Nunca vi nada, pero sé que no estaba solo en ese claro. Tomé la insignia y corrí de vuelta por donde había venido. Cuando llegué al equipo de búsqueda, dijeron que no había pasado ni un minuto. La insignia la llevaba conmigo cuando llegué con ellos, lo sé, pero cuando quise enseñársela al jefe de equipo, mi mano estaba vacía. Nunca dije esto en una investigación oficial. ¿Quién me creería? Gideon falleció en 1991, llevándose consigo cualquier información adicional que pudiera haber sabido sobre su encuentro. El diario perdido en sí mismo es quizás la pieza más tantalizadora de todo el caso. Su desaparición de los archivos del Servicio Forestal en 1968 podría atribuirse a una simple mala gestión, de no ser por un incidente que Dorothy Simmons, técnica de archivos, informó en un memorando del 14 de marzo de 1968, responsable de la preparación de documentos para microfilmación, el periódico Mercer, que había registrado y metido en la caja 47C el día anterior,
Faltaba cuando abrió la caja a la mañana siguiente, dijo Simmons. Su nota de memorando dice en parte: lo extraño no es que el diario desapareciera, sino que la hoja de inventario no mostraba ningún registro de que alguna vez se hubiera registrado, lo que recuerdo haber hecho. Incluso mi entrada del día anterior en el formulario había desaparecido. Cuando le dije esto al supervisor Dawson, no recordaba nuestra conversación de ayer sobre el diario, aunque habíamos hablado de él en el almuerzo. El incidente se investigó brevemente como una posible infracción de seguridad, pero al no encontrarse signos de manipulación en las cerraduras de la sala de archivos, el caso se atribuyó a un error administrativo y se cerró en octubre de 2001, 21 años después de que el nombre de Mercer fuera registrado en los archivos de personal del Servicio Forestal. Justo cuando el ciclo pronosticado en la nota oculta de Whitaker estaba a punto de cumplirse, comenzaron a surgir informes de incidentes extraños en el Bosque Nacional Olympic. 3 grupos distintos de excursionistas, que no se conocían entre sí, dijeron haber visto a un guardabosques pasado de moda en los senderos de la parte norte del parque. Según estos informes, el guardabosques, un hombre de unos 50 años vestido con lo que un testigo describió como un uniforme antiguo, se acercó a los excursionistas que se habían desviado de los caminos señalizados. Les instó a volver a los caminos y desapareció en el bosque. Un testigo, el fotógrafo aficionado Russell Hammond, dijo que había fotografiado al guardabosques desde lejos, pero que cuando se reveló la película, la imagen solo mostraba un borrón oscuro entre los árboles, como una sombra donde debería estar una persona. La imagen de Hammond apareció en el Peninsula Daily News el 28 de octubre de 2001, en un artículo sobre el incremento de avistamientos paranormales en el Bosque Nacional. Los guardabosques del Servicio Forestal desestimaron los avistamientos como una broma o una confusión con un guardabosques real, pero admitieron que no se desplegaron guardabosques para patrullar esas áreas en particular en esas fechas. El último avance más convincente en el caso de Mercer se produjo en 2007, cuando las renovaciones en la antigua estación de guardabosques del Distrito Norte desenterraron una caja de metal sellada dentro de una pared. La caja, aparentemente escondida durante las renovaciones de principios de la década de 1960, contenía una insignia del Servicio Forestal que coincidía con el número de identificación de Mercer, una brújula con la esfera rota y la aguja atascada en dirección oeste-noroeste, y una sola hoja de papel, con lo que parecía ser un fragmento de entrada de diario, escrito con una caligrafía que coincidía con las muestras conocidas de P. Mercer. El texto reza: ya sé el patrón. La cabaña se manifiesta cada 21 años y está disponible por 33 días. Estuve aquí, estaré aquí. La única manera de escapar es A. El resto del texto se perdió por el agua. Cuando el hallazgo llegó a oídos de la sede del Servicio Forestal, en cuestión de horas llegaron al lugar para confiscar los objetos por razones históricas para una investigación que está en proceso. Nunca se ha hecho público lo que había en la caja, y los responsables del Servicio Forestal niegan saber nada cuando la prensa les pregunta. Algunos investigadores han llegado a decir que el caso Mercer se asemeja a otras desapariciones en parques y bosques nacionales del noroeste del Pacífico. Entre 1946 y 1982 desaparecieron 17 personas, la mayoría excursionistas experimentados o madereros, en incidentes que la periodista de investigación Amelia Rutherford caracterizó en su polémico libro de 1993, Into Thin Air, como patrones inusuales de desapariciones inexplicables. Estos elementos compartidos incluían desapariciones en condiciones climáticas extremas, las últimas ubicaciones conocidas cerca de caminos no mapeados o sin marcar, y en algunos casos, el hallazgo de pertenencias en áreas ya registradas exhaustivamente. Mientras que científicos y agentes de la ley descartan cualquier causa paranormal en estos casos, achacándolos a los riesgos naturales de las áreas silvestres y a las dificultades de búsqueda en vastos territorios, la obra de Rutherford ha atraído a una pequeña comunidad de buscadores que siguen investigando lo que creen que son anomalías espaciotemporales en lugares silvestres concretos. El Bosque Nacional Olympic sigue siendo uno de los lugares naturales más hermosos y populares de América. Millones de excursionistas la caminan anualmente sin incidentes, y no encuentran más que belleza natural y soledad en sus bosques ancestrales, prácticamente inalterados durante siglos. Pero entre la gente que trabaja estos bosques todos los días, algunas precauciones son de rutina, aunque pocas veces se hablen con gente de fuera,
Los guardabosques llevan brújulas de reserva. Se registran por radio a horas fijas con protocolos precisos para comunicaciones perdidas. Toman registros GPS detallados de sus movimientos. Descargan y revisan los datos a diario. Y quizás lo más revelador, trabajan casi exclusivamente en parejas o en grupos en ciertas partes del bosque. Áreas que coinciden con las áreas asociadas con el caso Mercer y los informes irregulares posteriores. Para la mayoría de las personas que visitan el Bosque Nacional Olympic, la historia del guardabosques Harlan Mercer no es más que folclore local, una historia de fogata, contada para darte un escalofrío en las noches del noroeste. Para algunos, en especial para quienes investigan desapariciones en áreas silvestres, sigue siendo un caso alarmante de cómo incluso los hombres de campo más experimentados pueden sucumbir a la desorientación provocada por la soledad y los ambientes extremos. Pero para unos pocos científicos, el caso Mercer es algo más. La prueba de que nuestra comprensión de la realidad física está incompleta, de que podrían existir lugares en los que las leyes habituales del tiempo y del espacio se rigen por otras leyes, de que los límites que consideramos inmutables pueden, en condiciones singulares, hacerse permeables. Si estás caminando por los bosques de la península Olympic y te topas con un camino sin señalizar que se adentra en la maleza, el consejo habitual es marcar el lugar y volver sobre tus pasos. El servicio forestal ciertamente no recomendaría ir a donde lleva. Pero si la curiosidad es más fuerte que la prudencia y te aventuraste en ese sendero desconocido, escucha lo que te rodea. Si el bosque se queda demasiado callado, si las sombras se mueven en formas extrañas entre los árboles, si de repente te sientes observado y reconocido al mismo tiempo, puede que te estés acercando a uno de esos lugares delgados que Joseph Silverwolf mencionó. Y si entre los árboles milenarios vislumbras un claro donde parece haber una cabaña a la vez vieja y nueva, familiar e imposible, te enfrentas a la misma elección que afrontó el guardabosques Mercer en octubre de 1959. El consejo oficial es darte la vuelta inmediatamente, marcar tu posición si puedes y volver sobre tus pasos sin mirar atrás. Vuelve a los caminos señalizados y comunica la anomalía en la estación de guardabosques más cercana. Esta es la elección segura, la elección inteligente. Pero en algún lugar de esos bosques, si las teorías más extrañas sobre el caso Mercer son ciertas, un guardabosques podría estar observando desde una ventana o desde la línea de árboles, esperando que alguien rompa el ciclo o se convierta en parte de él, esperando que alguien finalmente comprenda lo que encontró en aquellos bosques hace más de 60 años. Esperando que alguien leyera las entradas del diario que aún podría estar escribiendo, en una cabaña que está en todas partes y en ninguna, visible solo para aquellos que siguen el camino correcto en el momento adecuado. Una cabaña que nunca existió, al menos en los registros oficiales.